En esta comunicación expondré algunas reflexiones surgidas tras la finalización de un proyecto de innovación docente en el segundo semestre del curso 2019-20, un proyecto que se encuentra en la web de la Universidad de Oviedo y realizado con colaboración o en colaboración con el doctor Pablo García Valdés, quien se ocupó de implementarlo en la asignatura de Literatura Italiana Contemporánea. Los detalles del proyecto, como decía, pueden consultarse en línea. Hoy, además de reflexionar sobre él, también lo haré sobre el proceso de implementación de esta metodología en otras asignaturas dentro del aula de italiano y en el papel de la cultura pop como recurso didáctico. La metodología de la clase invertida o aula capovolta conlleva el estudio teórico de la materia por parte del alumnado de manera autónoma, dedicando el aula a la resolución de problemas individuales y grupales. Aplicados estrictamente a la enseñanza de lenguas y literaturas extranjeras, existen estudios que analizan cómo esta metodología motiva el aprendizaje activo y fomenta el uso de la L2 de manera espontánea en el aula. En un aula capovolta se redefine el papel del docente. No se trata de que desaparezca o de que sea un mero líder del trabajo en grupo, sino que cambia su papel. El docente delimita los contenidos, propone fuentes para su estudio y encauza la aplicación de los conocimientos de índole más teórico, haciendo en cierta medida que el contenido se genere de forma colaborativa entre profesorado y estudiantado. Pero el rol es de guía, es importante destacarlo, no debe conllevar una total desaparición. Se tratará, en definitiva, de enseñar siendo un facilitador del aprendizaje. El papel del estudiantado, como consecuencia, también cambia y adquiere un rol más activo. Utilizar este tipo de enfoque ayuda a cambiar la concepción de la enseñanza enfocada así no tanto en qué y cómo enseñar, sino en qué hará el estudiantado con lo aprendido. Para ello es necesario que el alumnado se relacione activamente con los materiales presentados, que deberán ser creados explícitamente por el profesorado y que no debe limitarse a ser un mero contenedor vacío de contenidos. Y aquí ya llegamos al primer escollo, la creación de materiales. La primera duda ante la implantación de este sistema es la referida a la cantidad de tiempo que el profesorado debe invertir en la preparación y búsqueda de materiales o actividades. Hay estudios que señalan que los beneficios medibles son mínimos si se comparan con ese tiempo dedicado a la planificación de sesiones enfocadas en la resolución de problemas y materiales que preparen al estudiantado a dicha resolución. La situación ideal, no plantearse una inversión total del aula en un solo curso, sino preparar ciertas unidades o contenidos paulatinamente y concebir la experiencia como un proyecto a largo plazo. Algo interesante también para el propio estudiantado, quienes a veces reciben los proyectos de innovación con cierto escepticismo o incluso con cierta sensación de pérdida de eje. No siempre tienen claro cuál es su papel en el aula invertida. Cabe decir, claro está, que no todas las asignaturas ni todos los contenidos pueden adaptarse de manera óptima a un aula invertida, pero como docentes tenemos claro que no existe el método perfecto y que debemos implementar una variada tipología de metodologías para adecuarnos a cada contenido y también, desde luego, a cada clase de estudiantes. Por otro lado, y dada la vinculación de la clase invertida al uso de las nuevas tecnologías, existe la posibilidad de que se conciba como otra falsa batalla entre profesores y tecnologías, y claro está, no debe olvidarse que el estudiantado tampoco debe estar necesariamente familiarizado con el uso de estas nuevas herramientas. Por tanto, en ocasiones habrá que perder o invertir tiempo en la formación de los estudiantes. En esa misma línea, el éxito de la experiencia depende, desde luego, de la motivación del estudiantado. Una buena idea, como explicaré más adelante, es incluir en la guía docente un apartado específico en el que se puntúe el trabajo autónomo, de modo que alumnos y alumnas se sientan, entre comillas, recompensados por el esfuerzo que perciben que deben hacer. A continuación, propondré algunas ideas y reflexiones basadas en mi propia experiencia personal tras haber conseguido implementar esta metodología en una asignatura de italiano como L2, cómo he recurrido a ella en otra asignatura similar pero de nivel superior y finalmente cómo estoy implementándola paulatinamente en una asignatura de literatura italiana. El aula virtual es la primera cuestión que surge, ¿no? ¿Cómo hacer del campus virtual de la universidad o cualquier otra plataforma que utilicemos, cómo hacer de él un entorno que los alumnos y alumnas perciban con la misma validez que el aula física? Es necesario abandonar la tendencia a concebir las aulas virtuales como repositorios de contenido, de modo que cada bloque o actividad teórica se plantee con una utilidad concreta. ¿Qué hará cada estudiante con este contenido que se le presenta y de qué modo se evaluarán las competencias y conocimientos adquiridos a través de él? Existe una tendencia que debemos de corregir a acumular recursos con los que el estudiante debe crear sus propios apuntes o complementar los tomados durante las lecciones de clase, ¿no? En este caso se realizó, o en mi caso,
realicé una división clara entre contenidos básicos y de ampliación en la sección de materiales, creando en consonancia una sección para las actividades obligatorias y otra para las de ampliación. Con el fin de que el estudiantado entendiera en todo momento lo que esperaba de él, también aconsejo crear una sección concreta para la evaluación continua y final con pautas muy específicas para cada entregable y un apartado con la rúbrica del examen final, de modo que quede claro el vínculo existente entre cada actividad y cada contenido, objetivo de aprendizaje y resultado esperado. Y es una tarea titánica, la verdad. Es muy importante también, que lo diré a continuación, la importancia de la comunicación. Huelga decir que esta experiencia de aula capovolta o clase invertida tuvo lugar durante los meses de confinamiento del año 2020. Se partía con la ventaja relativa inicial de que el estudiantado sabía que ya a partir de justo el mes de marzo cambiaría la metodología, por lo tanto no les pilló muy de sorpresa el cambio. Y ya desde un punto de vista personal, tener materiales digitales y digitalizados facilitó considerablemente la transición hacia una nueva etapa, digamos, ¿no? El uso de foros, en ese sentido, es una herramienta muy útil, sumamente útil, para comprobar que el estudiantado haya realizado efectivamente las tareas de preparación requeridas antes de cada sesión. Es sumamente interesante también y menos arcaico, más fácil de usar, más completo, las posibilidades que abren plataformas como Flipgrid para crear una especie de foro en vídeo, de modo que puedan plantearse dudas, problemas, incluso conclusiones o nuevos temas. Otras plataformas como Perusal, que a mí me gusta mucho y la utilizo bastante, ofrecen la posibilidad tanto de interactuar, intercambiar ideas, o sea, construir conocimiento, como de evaluar y comprobar la realización de tareas y los resultados de aprendizaje. Sin embargo, insisto, la mejor idea para empezar sin que se consuma demasiado tiempo, porque son tareas titánicas, es la creación de formularios, ¿no?, en formato digital, dado que permiten una autocorrección que nos ahorra tiempo como docentes y además nos ofrecen estadísticas de los puntos teóricos o objetivos de aprendizaje más problemáticos y que tal vez necesiten refuerzo en el aula. En cualquier caso, la implantación de este tipo de dinámicas y hacer de estas algo cotidiano requiere una exhaustiva planificación por nuestra parte y que además puede verse afectada por las circunstancias y características específicas de cada grupo, de modo que es una cuestión que debe constantemente reformularse y replantearse a medida que avanza el curso. Una vez creados e implementados en el campus virtual todos los materiales, es necesario dividir el trabajo en bloques concretos que atiendan muy específicamente al número de horas exigidas a cada estudiante, teniendo en cuenta que la implantación de un aula invertida no debería suponer una carga extra, sino una reorganización del trabajo. Una idea fundamental y que personalmente he comprobado en la implantación de esta metodología en otra asignatura este año, en la de literatura, es dejar claro en la guía docente la puntuación que se dará al estudiantado por el trabajo realizado autónomamente. Por ejemplo, este curso, como decía, imparto una asignatura de literatura italiana con una metodología casi invertida, pero desde luego no del todo, y el trabajo autónomo, entregables, ensayos breves, cuestionarios, lecturas, tiene un peso total del 20% en la nota final, un porcentaje que impide que un alumno o alumna apruebe la asignatura sin superar el resto de pruebas específicas, pero lo suficientemente alto como para motivarles a llevar los contenidos preparados antes de cada sesión. Volviendo a la experiencia que estamos tratando en esta comunicación, yo dividí el trabajo en 3 bloques. El primero, trabajo autónomo diario, 2 días antes de cada sesión, y es importante, también fundamental, dejar tiempo suficiente para que puedan organizar su trabajo. Se ponía a disposición del estudiantado algún tipo de material teórico o práctico, individual o grupal, que requiriera algún tipo de trabajo que pudiera ser comprobable. Por ejemplo, los materiales teóricos podían estar incompletos y los estudiantes debían confeccionar sus propios apuntes a partir de un catálogo de recursos proporcionados por mí. Otro recurso interesante a tener en cuenta en ese sentido es la plataforma Edpuzzle, tanto para la evaluación de los vídeos creados por el equipo docente, puedes grabar una clase y subirla a Edpuzzle y hacer un test a partir de ella, como para utilizar otros vídeos que se encuentren en línea, que permite insertar preguntas y actividades durante el visionado. El punto número 2 sería la evaluación de los resultados de aprendizaje de manera autónoma. Al final de cada semana se planteaba algún tipo de proyecto en redes sociales o en la plataforma virtual para poner en práctica las nuevas estructuras adquiridas, que culminaban con una entrega final evaluable al final de cada unidad didáctica. Asimismo, los test de evaluación anteriores, los que se hacían durante las exposiciones y los que se hacían a posterior, estaban a disposición de los estudiantes en todo momento
para confrontar los resultados obtenidos antes, durante y después. Es interesante que el estudiantado pueda acceder a sus pruebas para que autodiagnostiquen problemas que podamos resolver en tutorías. Y finalmente, el bloque de trabajo grupal. Para los trabajos grupales escritos, generé documentos colaborativos que puedes crear en Google Drive o en OneDrive o donde quieras, ¿no? Documentos que facilitasen además la revisión por pares, siendo parte de la tarea no solamente la escritura o la elaboración de un texto, sino la mutua corrección añadiendo simplemente comentarios. En este tipo de tareas, los estudiantes escribían textos en un único documento colaborativo a partir de un enunciado dado, que podía ser un enunciado clásico, un texto, un link a un vídeo, lo que considerase, de modo que todo el mundo tuviese acceso a la tarea realizada por los compañeros y compañeras y pudiesen dar su propia retroalimentación. Dado que este proyecto de innovación, como he comentado, tuvo lugar en pleno confinamiento, naturalmente surgieron retos, pero también oportunidades. Por un lado, y de modo sorprendente, estaremos de acuerdo muchos y muchas docentes en que gran parte del alumnado no hace uso de las tutorías, estas se revalorizaron considerablemente. Al no dedicar tiempo específico de las clases a la exposición teórica, a no ser que hubiese problemas específicos, pero al mismo tiempo, al contar con todos los recursos entregables y feedback, la totalidad de los estudiantes de evaluación continua recurrió a las tutorías como punto de encuentro para resolver cuestiones específicas. Pero no solo eso, que es natural en un periodo de confinamiento. En estos meses, tanto por las circunstancias del propio confinamiento como por la idea de que los estudiantes se hicieron de los recursos tecnológicos ofrecidos, surgieron grupos de estudio autónomos de modo espontáneo. Es decir, los estudiantes, en lugar de usar otras plataformas como WhatsApp, House Party, FaceTime, ciertos grupos hicieron uso de la aplicación Google Meets, que era la que estábamos utilizando en marzo de 2020, que estaba incrustada en nuestra Google Classroom. Y al constatarlo, al ver que utilizaban esta plataforma para videoconferencias en grupo o para hacer las tareas y los deberes juntos, pues casi de modo casual propuse a la clase la implantación de mini clases cuyo único objetivo era la puesta en común de problemas y dudas resultantes de la recepción de estos materiales teóricos, ¿no? Y también otro objetivo era diseñar dinámicas de trabajo orales de modo autónomo, utilizándome a mí como una herramienta de coordinación simplemente. En algunas de estas mini clases, que eran una especie, pues no lo sé, de tutorías grupales, mi rol llegó incluso a desaparecer, quedándome simplemente en línea para la resolución de problemas puntuales. Y era una experiencia de estudio en grupo, la verdad, muy fructífera, interesante y espontánea. En fin, las actuales funcionalidades de plataformas como Teams o Google Hangouts o Blackboard permiten la creación de salas específicas de videoconferencia a las que el docente puede tener acceso en todo momento para realizar experiencias parecidas a esta que comentaba de la mini clase. En aquellos casos en que se tenga que impartir una clase en línea de más de 60 minutos de duración, las actividades cooperativas con subpartes colaborativas, como en el caso que propondré, pueden ser un recurso sumamente útil para que no se caiga en la monotonía ni se pierda atención. Partiendo de una reunión general en la que los estudiantes y el docente están presentes, podemos generar microsalas para la división del trabajo en grupo que nosotros como docentes podremos supervisar sin tener que salir y entrar en distintas reuniones, ¿no? En este apartado presentaré una idea que prepara al estudiantado para la realización de un ensayo y una presentación oral. Esta idea se desarrolló, como ya he dicho, durante el periodo de docencia a distancia y es cierto que si en el aula física se carece de ordenadores y dispositivos para cada estudiante y, por tanto, parte de ella es imposible de llevar a cabo, se puede adaptar. Algunas tareas pueden asignarse para el tiempo de trabajo fuera del aula física y en el aula física, algunas tareas, aunque suene antiguo y obvio, se pueden hacer sobre papel o se pueden implementar dinámicas de trabajo oral que complementen las que yo presento aquí. El paso a paso. Pues tras una presentación general de la temática a trabajar, utilizando los estímulos visuales que cada docente considere oportunos, se dividirán los grupos de trabajo y se presentarán otros nuevos estímulos en formato de vídeo y texto. En mi experiencia, hemos estudiado el léxico referente a las comidas usando como estímulos vídeos cortos del programa italiano Cortesie per gli ospiti. Pero, por ejemplo, en otra asignatura de nivel superior en la que también he implementado parcialmente esta metodología, hemos analizado letras de canciones pop de mensaje así un poco cuestionable o vídeos de discursos de la clase política italiana que generaron memes. Lo fundamental es adaptar el estímulo al nivel de lengua, evidentemente, pero también, dado que nuestro trabajo o nuestro objetivo, perdón, de aprendizaje no es necesariamente el análisis del estímulo del material per se,
sino lo que éste suscita, es interesante buscar o intentar buscar algo curioso, original, incluso a veces divertido o grotesco, que pueda dar que hablar, es lo importante, que genere debate o como en el caso de esta experiencia, en la asignatura de Italiano 2, algo que permita obtener mucho vocabulario de modo rápido y claro. Cada grupo tendrá que responder a una serie de cuestiones tras la visualización del material en formato formulario que yo habría preparado, ¿no? Es interesante para fomentar la discusión grupal que dichas cuestiones sean de índole subjetiva y que no se limiten a ser una mera prueba de comprensión oral o escrita. Es decir, en este segundo paso recogeremos las opiniones y sensaciones que el material visual ha suscitado. Mediante preguntas de respuesta corta en un nivel básico o incluso un mini ensayo en un nivel avanzado o un debate incluso, si lo preferimos hacer de manera oral, mediremos en esta fase de trabajo la competencia escrita u oral si lo hacemos en el aula física y el nivel es el apropiado. Tras la realización del formulario, puedes pedir al grupo que complete un mapa visual en la plataforma Kaggle o, a la antigua usanza, en papel. Desde luego, en el aula física lo podemos hacer de modo tradicional, insisto, porque lo ideal es que la totalidad de los alumnos tengan una temática común, eso es lo importante. En este caso, de Italiano 2, trabajábamos el vocabulario de las comidas, las formas de cortesía y el condicional, de modo que los mapas podían recoger léxico o las expresiones usadas por los participantes del programa Cortesie per gli ospiti. De ese modo, se completa un árbol colectivo de cuyas ramas se ocupará cada grupo, o de cada rama más bien se ocupará cada grupo, y como resultado nos dará nada más y nada menos que la clásica wiki. De cada tema asignado por grupo, este se subdividirá a su vez en microtemas a tratar en una breve presentación en vídeo que se colgará en línea en la plataforma elegida por el docente. Yo en mi caso elegí Flipgrid, me manejo muy bien con ella y considero que es muy fácil. Lo ideal es que la duración del vídeo sea breve para que el tiempo de preparación y ejecución sea razonable. Y desde luego, insisto, esta experiencia se puede adaptar al aula a una presentación simple, ¿no?, y oral. En esta experiencia concreta de Italiano 2, en lugar de una presentación y dada la temática del programa, se pidió o pedí que llevasen a cabo un roleplay. 2 estudiantes eran los anfitriones y otros 3 los huéspedes, mimetizando la dinámica del programa, creando su propio menú, encarnando los rasgos básicos de cada personaje y utilizando las estructuras gramaticales meta, que eran las formas de cortesía y el condicional. Aquí os pongo un ejemplo de un mapa mental realizado en un parte de una clase, de una sesión telemática en la asignatura de lengua italiana 5 a partir de un texto breve. Tenía una lectura asignada de más o menos una página de extensión y en grupo, eran 6 estudiantes, realizaron este mapa mental en unos 5 o 10 minutos y es una prueba de que puede realizarse este tipo de trabajo dentro del aula virtual, eso sí, en un contexto telemático y que no ocupa todo el espacio de la clase. Si esta actividad se lleva a cabo en un grupo con una competencia lingüística consolidada, puede concluirse con la generación de un ensayo colaborativo usando simplemente un procesador de textos en línea, como pongo ahí. La corrección de este ensayo, además, la llevarían a cabo el resto de compañeros y compañeras, o sea que la tarea final, como ya dije anteriormente, no sería solo redactar el texto, sino leer y dar feedback. Como conclusión, este trabajo ha pretendido ofrecer una serie de ideas y reflexiones en torno a 2 temas generales: la implantación del aula invertida y la docencia remota. Ambas modalidades de enseñanza convergen en un punto débil común: la cantidad de tiempo extraordinario a invertir por parte del docente, y si no se sigue una cuidadosa planificación por parte del estudiantado. El equipo docente debe invertir horas en la preparación y búsqueda no solo de materiales, sino de plataformas adecuadas para su presentación y para la ejecución de las actividades, que además deberán ser específicamente diseñadas de acuerdo a esos nuevos contenidos generados. Si bien es cierto que los solucionarios y las funcionalidades de ciertas plataformas permiten ahorrar cierto tiempo de corrección, redefinir nuestro rol como guías requiere, por otro lado, invertir tiempo en otro tipo de retroalimentación, teniendo en cuenta además las sesiones y tutorías de ensayo-error para poder familiarizar al alumnado tanto con la nueva tecnología como con la nueva metodología empleada. En ese sentido, la solución ideal a este problema es la implantación del método elegido en todas las asignaturas afines, lo cual es utópico, pero menos problemático en el caso de las lenguas extranjeras. Se puede acordar con el equipo docente las asignaturas que seguirían una metodología común y así poder crear bancos de recursos y actividades a disposición de todos los miembros, haciendo más asumible esa carga de trabajo extraordinario. La última reflexión que suscita llevar a cabo este tipo de experiencia
es la necesidad de replantearse no solo nuestro rol, sino las expectativas, nuestras expectativas como tal. Parte de las habilidades y competencias que adquiere el aprendiz durante la puesta en práctica de este tipo de metodologías no son medibles cuantitativamente, pero contribuyen a desarrollar otro tipo de competencias y a bajar el filtro afectivo en el aula. Y esto sería todo. Muchas gracias.